Hablarles el día de hoy acerca sobre el tema mi identidad. Va a ser un pensamiento, amén, pero siempre bajo la alianza del Señor, amén. El tema se llama mi identidad. Nosotros creo que tenemos una noción de qué es la identidad. Yo tenía un concepto aquí y dice que la identidad es como nosotros vemos, somos y percibimos el momento o la situación que a nuestro entorno se desarrolla. Eso quiere decir que la identidad también está ligada o amarrada, por así decirlo, a nuestra educación, a nuestra familia, a lo que nos han enseñado, a la ciudad donde nosotros venimos. Los que vienen más lejos o vienen en otra zona, están arraigadas algún tipo de cultura, alguna identidad, alguna característica, para que me entiendan, está arraigada en nosotros, ya sea por nuestra familia hace muchos años o por alguna decisión de la vida, algún trauma. Incluso hay mucha identidad en nosotros. Dicen de que los niños de 1 a 5 años es la edad donde el cerebro crece un 80-90%, y dice que el otro 5 se va desarrollando mientras ellos van creciendo. Sin embargo, dice de que los primeros 5 años son importantes en el desarrollo del niño, tanto en la alimentación como dice de que también en lo que ve, en lo que escucha, en lo que oye, porque esas cosas van a ser una identidad del niño. Entonces ya nosotros, ya más grandes, es bien difícil cambiar algunas cosas que nos identifican a nosotros. Por ejemplo, si puedo decirlo así, algunos tienen algún gusto, quizás alguna comida preferida, es parte de esa identidad porque fue donde se desarrollaron, fue la crianza que le dieron a algunos quizás les gusta más el pan francés, o a algunos les gusta más la tortilla, porque fueron criados de esa manera. Es un ejemplo simple para que me puedan entender qué es la identidad. Entonces, en la identidad nosotros debemos hacernos unas preguntas. Nosotros somos cristianos, nosotros debemos reflejar una identidad, nosotros debemos saber quién soy yo, quién es usted. Usted tiene que saber eso como cristiano. ¿Y por qué, por ejemplo, el día de hoy usted está aquí? Usted tiene que preguntarse eso todos los días para saber su identidad está en una manera correcta o una manera incorrecta. Nosotros no podemos venir solo a decir, ya pasó una semana, va a pasar otra semana, me congrego tales días, no me congrego otros, o vengo a la casa de Dios y no tengo un propósito por venir a la casa de Dios. Nos dice en su palabra que hay que entrar con acciones de gracia a la casa de Dios y con sus actos, con alabanza y adorarle en nombre de nuestro Dios. Entonces nosotros debemos tener primero un propósito, una identidad en la cual venimos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Esa es la idea de nosotros como cristianos, el congregarnos aquí en una misma mente, en un mismo sentir, en un deseo de adorar, de bendecir su nombre, en un deseo de buscar en oración, en un deseo de oír su palabra. Ese es el propósito general en toda iglesia, con que un cristiano se acerca a la casa de Dios porque quiere apartar parte de su tiempo, alejarse de las situaciones del mundo o del diario vivir de nuestra vida, para acercarnos a este lugar con el propósito de alabarle. Entonces yo creo que Iglesia Sardi es una iglesia muy madura. Tantos años que he estado aquí, ¿verdad? Ese es el concepto que tengo de Iglesia Sardi. Iglesia Sardi es una iglesia madura, una iglesia en la cual en ciertas cosas es muy buena, pero también carece de otra cosa. Ninguna iglesia es perfecta. Sin embargo, yo considero que esta iglesia es muy madura espiritualmente hasta cierto punto, pero la madurez nos puede llevar a la confianza, y la confianza nos puede llevar a la negligencia. O sea que las cosas que asumimos que son así, creemos que no hay que tocarlas, no hay que hacer más, no hay que hacer menos. Mientras esté así, está normal y la vida sigue pasando. Eso es una negligencia, porque nosotros, así como cualquier persona que tiene su vehículo, necesita ser examinado constantemente, ver si le falta alguna cosa, si algún desperfecto en el carro. Así nuestra vida espiritual. Nosotros, a pesar de que tenemos tal vez una madurez espiritual por medio de las enseñanzas, de la palabra, porque yo considero que en este lugar se habla palabra de Dios, no se vienen a hablar cualquier cosa. Entonces nosotros somos enseñados así y hemos sido criados así en esta iglesia. Entonces esa madurez espiritual, podemos nosotros caer en esa confianza, y esa confianza nos lleve a la negligencia.
En la vida secular existe el té. Yo creo que todos, por no decir todos, hemos tomado alguna vez té, de esos que se ponen en una bolsita. Y hay dos formas en las cuales se puede hacer. Y a mí me llamó la atención y me puse a investigar de eso, ¿verdad? El té natural de bolsita que se vende en cualquier lado. Entonces dice que hay dos formas de hacer el té. Y dice de que la primera, como creo que la mayoría lo hace, es poner el agua hirviendo en la taza y poner la cosita de té y esperar hasta que se disuelva o se mezcle, mejor dicho, el agua hervida con las hierbas. Otra forma en la cual he visto yo también que lo hacen, que algunos le ponen la bolsita y le empiezan a remojar, la suben y la bajan hasta que el agua ya se disuelve y se crea el té. Sin embargo, hay dos diferencias importantes en esa manipulación del té. La primera, en la cual uno lo sumerge y lo saca, dice de que el té se desarrolla un poco menos de su sabor, y dice que también es un poco más diluido, o sea, es un poco menos fuerte el té. Sin embargo, cuando uno deja el cosito para el té, dice que lo sumerge y lo deja ahí y tiene que esperar, dice que el té se vuelve un poco más fuerte su sabor, y dice de que su sabor se define un poco más. Así en nuestra vida espiritual muchas veces nosotros somos como ese té, en la cual nosotros muchas veces remojamos el té. Por veces venimos, por veces no venimos, por veces cuando nos va mal en la vida, venimos a la casa de Dios a buscarlo. Cuando nos va bien, lo empezamos a sacar y nos alejamos un poco más. Nosotros tal vez, digamos un ejemplo, ¿verdad? Nos congregamos domingo, no nos congregamos sábado. Es un ejemplo, ¿verdad? Para que me entiendan. Entonces, la vida espiritual es como eso. Pero también hay otros en los cuales permanecen, ya sea lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo. El té siempre sigue estando ahí en su vida. Es para que me entiendan esa forma de palabra que ocupo. Entonces, nuestra vida espiritual también es así. Nosotros, cada vez que sacamos, por así decirlo, nuestra vida de la casa de Dios, nos atacan diferentes situaciones. Nos atacan la depresión. Hay personas que tienen depresión. En la Biblia hay muchos hombres de Dios en los cuales se alejaron de Dios y cayeron en depresión. No sabían qué hacer, no sabían una respuesta. El ser humano, nosotros como seres humanos, como cristianos, no estamos excepto a eso. Nosotros somos atacados diariamente y todos los días por la desesperación, por la ansiedad, por pensamientos negativos, por un futuro incierto para su familia, para su vida, porque empezamos a dudar. Esta es la verdadera casa de Dios. Podría pensar, uno tiene esas ideas. Yo le voy a sincerar un poco eso. Yo cuando era adolescente tenía ciertas dudas. No conocía de Dios porque me había criado en el Evangelio, pero aún no lo había aceptado en ese tiempo. Entonces yo conocía la palabra de Dios, pero yo decía, ¿en qué se diferencia una iglesia cristiana con las otras denominaciones, las otras sectas, verdad? Entonces, en ese entonces, como le digo, no conocía mucho del Señor, no leía mucho la palabra de Dios. Sin embargo, yo tuve la iniciativa de investigar, de buscar. Siempre me ha gustado leer. Entonces yo me metí en eso y progresivamente me metí al estudio teológico y etcétera, ¿verdad? Entonces yo investigué acerca de Dios, porque a nuestra vida nos llegan dudas, nos llega incertidumbre. ¿Será que Dios está conmigo en medio de este problema que estoy pasando? Ya llevo un mes, ya llevo 2 meses, quizás un año con este dolor y Dios no me responde. ¿Será que yo estoy haciendo las cosas mal o yo estoy apartándome de Dios? Pero uno recuerda y dice, yo he venido a la casa de Dios, yo he derramado mis lágrimas en este altar, yo he abierto mi corazón delante de Dios, no solamente en la casa de Dios, sino en lo oculto, en lo secreto, allá en mi habitación he abierto mi corazón delante de Dios y Él sabe cómo yo he andado delante de Él. Entonces ahí es donde nuestra vida se va a ir definiendo, nuestra vida espiritual se va definiendo sobre esas cosas, sobre esas situaciones en las cuales Dios empieza a orar. Tal vez no entendamos, no podamos entender
entender acerca de lo que esté pasando, pero nuestra identidad debe permanecer en Él. Hay momentos en los cuales muchos hermanos han parado aquí y han dicho, se han sentido solos, se han sentido abandonados, como todo ser humano. Yo creo que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, nos hemos sentido solos, nos hemos sentido abandonados, pero ahí es cuando Dios empieza a orar. Miren, si usted se fija en sus problemas de hace 10 años, de hace 5, de hace 9 años, Dios nunca la ha dejado, porque hasta este momento, usted sigue de pie en este momento, hasta aquí. Entonces, nosotros debemos creer. Tal vez la situación actual no podemos creer, no podemos ver con nuestros ojos humanos lo que Dios está haciendo, pero así como nos ha ayudado hace 10 años, hace 5 años, hace 1 año, hace meses, así Dios siempre sigue ayudando, y Dios de alguna manera va a obrar de manera sobrenatural. Entonces, el hacer eso, como yo dije, de las dos formas de hacer el té, el permanecer, el estar con Dios, nos ayuda, por ejemplo, a la depresión, a la ansiedad, a la soledad, a la baja autoestima, quizás a empezar a dudar si esta es la verdad o no es la verdad, si es el futuro incierto para su vida, para su familia. Quizás tenga problemas económicos, espirituales, tal vez humanos que usted no conoce, ni sabe la respuesta, ni tenga los medios para poder resolver su problema. Pero yo creo que si permanecemos en Él y nuestra identidad sigue en Él, Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Entonces, nosotros muchas veces estamos como le digo, cuando nos va bien nos acercamos, y cuando nos va mal, nos alejamos. Entonces estamos como eso del té. Entonces nosotros no le damos tiempo muchas veces que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, porque muchas veces Él quiere demostrarse a nosotros, quiere obrar en nosotros, pero muchas veces las situaciones de la vida o diferentes momentos en los cuales no somos atacados hace que nos debilitemos, hace que queramos tirar la toalla. Pero usted tiene que permanecer, porque yo sé que el Espíritu Santo nos puede ayudar en todo problema y en toda necesidad. Entonces, todo lo que hace, usted no tiene que vivir en una duda. Dice la palabra de Dios, lo que hemos leído aquí en Santiago, si me acompaña, en Santiago 1, versículos 6 al 8, habla acerca de eso, que hay que permanecer. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y se echa de una parte a otra. Eso es lo que yo le digo. Nosotros debemos confiar, nosotros debemos permanecer en el Señor, porque si no, somos comparados como las olas. Yo creo que la mayoría conoce el mar, y usted ha visto que el viento azota sus olas y de ahí vuelven a regresar y pegan en otro lado, y así se empieza a mover. Así somos comparados para la persona que está dudando, para aquella persona que dice, ¿y será que Dios hará el milagro en mí? ¿Y será que Dios hablará en mi vida? ¿Y será que Dios aquí, que Dios allá? Empieza a dudar. La duda siempre llega a nuestra vida, la duda siempre va a llegar a nuestra vida. Sin embargo, nosotros debemos permanecer, debemos demostrar nuestra identidad con Él, porque muchas veces con la duda que llega a nuestra vida, muchas veces no podemos recibir sanidad, no podemos recibir libertad, no podemos tener una felicidad en los hogares, no podemos ser bendecidos por Dios, porque como le digo, muchas veces nos acercamos y nos alejamos, nos acercamos y nos alejamos, tomamos un impulso, dicen algunos hermanos, y de ahí se cansan a los metros, y de ahí vuelven otro impulso, y así. Entonces eso debemos evitarlo en nuestra vida. Si seguimos leyendo, dice de que somos semejantes a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. Oiga lo que dice, o sea que nosotros no podemos recibir si no creemos en Él, si no confiamos que Él va a dar la respuesta. Nosotros debemos confiar en la respuesta. Humanamente podemos hacer todo lo posible, está bien, excelente, podemos acudir al médico, podemos hacer una cosa u otra humanamente, pero nosotros principalmente debemos encomendarnos a Dios. Y dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea que lo que hace una vez lo deja a medias y se va a hacer otra cosa
y la deja media, y se va a hacer otra cosa y lo deja media. Entonces nunca recibe una respuesta, nunca recibe la satisfacción que Dios ha obrado en su vida. Entonces dejemos eso y permanezcamos delante de Dios, permanezcamos a pesar de lo que digan de nosotros, tanto en el ámbito cristiano como lo de allá afuera. Deje que digan lo que digan, mientras usted permanezca y usted sepa quién es. Yo creo que no importa lo demás, mis hermanos. Claro, cuando es verdad hay que afligirnos. Sin embargo, si es mentira, como ha dicho el pastor, deje que digan lo que sea. Sin embargo, a pesar de nosotros, por así decirlo, metamos la pata, por así decirlo, o uno no se sienta digno, quizás uno dice, no me puedo acercar delante de Dios. La gente de afuera dice, no me puedo acercar a la casa de Dios porque no soy digno, o no me siento que pueda venir a congregarme, no me siento que pueda sentarme en una silla. Sin embargo, uno debe permanecer. Si uno permanece a pesar de todos los errores que tenemos, porque tenemos todos los errores de todos los días, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, le seguimos buscando, le seguimos leyendo la palabra de Dios. Vamos a Él constantemente, tanto en la iglesia como fuera. Le adoramos con devoción, le alabamos con verdad y en espíritu y en verdad. Aunque no entendamos el proceso, yo creo que Dios, esa situación, esas cosas, Dios la mira y Dios ve que su hijo y su hija se están esforzando para seguir adelante, sin importar las dificultades que están pasando a su alrededor. Pero hay que buscarlo no por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él es en nuestra vida. Ese es el meollo del asunto. Yo algo que siempre he tenido es eso, que le digo al Señor, yo no lo quiero buscar porque estoy enfermo, porque estoy bien, porque estoy en escasez, porque estoy en abundancia. En nuestra familia hemos tenido problemas económicos siempre. Sin embargo, Dios, ahora estamos viviendo en bendición. Entonces, yo lo que digo es, si nosotros no hubiéramos permanecido fieles en la escasez, Dios no hubiera estado con nosotros en la abundancia. Entonces, yo creo que nosotros debemos permanecer en la abundancia, porque Dios lleva el control de todo. Y no le hablo solo económicamente, sino de salud, a su problema, a su dificultad, a su ansiedad, a que sus hijos quizás no se conviertan. Usted siga permaneciendo en la brecha que es Cristo, porque de alguna manera Dios va a obrar, mis hermanos. Yo creo que es un Dios misericordioso y real, y Él siempre paga bien a los que bien le sirven. Si me acompaña también, antes de eso, nosotros debemos saber que tenemos que cerrar puertas que no están bien delante de Dios. Debemos volver más a la iglesia. Este lugar, como le digo, es un lugar en el cual nuestra vida o nosotros apartamos 1 hora y media más o menos, o 1 hora de nuestro tiempo para venir a la casa de Dios. Entonces volvamos a Él. También dice que tenemos que apartar tiempo para Dios fuera, mantener la relación con Él, tanto fuera como dentro, donde nos ven y donde no nos ven también. Entonces, yo creo que me acompaña a Juan capítulo 15, versículo 5, y vamos a ir terminando. Juan capítulo 15, versículo 5, habla acerca de una palabra muy importante y muy conocida, acerca de la identidad y de permanecer. Juan capítulo 15, versículo 5, dice su palabra, dice Jesucristo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada dice, nada podéis hacer. Esa es la identidad que nosotros debemos tener. Nosotros no somos la raíz, por así decirlo, nosotros no somos la plantita, nosotros somos, el que dice que somos la vid. Nosotros somos la vid, somos el fruto en el cual estamos arraigados a Jesucristo, y Él es el que nos alimenta. Pero debemos mantenernos, debemos permanecer. Nosotros sabemos que si arrancamos un limón de un arbolito de limón, ya no crece, ya no es lleno de sus nutrientes. Sin embargo, si lo dejamos en el tiempo adecuado, arrancar ese limón saca mucho jugo, saca un buen sabor. Entonces, así es nuestra vida cristiana. Nosotros debemos permanecer en Jesucristo.
Jesucristo, permanecer en su palabra, y Él va a nutrir nuestra vida. Dice, el día martes nos estaba hablando el hermano Toniel de que Él daba fuerzas a que no tiene ninguna, y yo creo que nosotros debemos dejarnos llevar por Dios para que Él lleve nuestra fuerza aún más allá al que no tiene ninguna. Entonces, si sabemos o consideramos que debemos permanecer de Él para recibir algo de Él, nosotros podemos entender ciertas cosas. Nosotros, al permanecer con Él, podemos vivir una vida guiada en el Espíritu. Nosotros estamos confiados. Eso significa vivir una vida guiada por el Espíritu, no a nuestras decisiones ni a nuestras opiniones, sino a la voluntad de Dios, que pues nosotros siempre debemos involucrar a Dios en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que nosotros decidamos, porque yo creo que el mejor administrador que ha existido en la tierra ha sido Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces nosotros debemos confiar en Él, no solo cantar el himno que cantamos, ¿verdad? Estoy confiando en Él, dice, estoy confiando, y solo decirlo por decirlo, sino que debemos estar seguros, porque cuando llega la prueba, cuando llega la necesidad, nosotros muchas veces nos cohibimos, nosotros nos apartamos, sentimos que Dios no está con nosotros, pero Dios siempre ha estado con nosotros. Lo que pasa es que muchas veces se nos olvida los milagros que han ocurrido en este lugar, se nos olvida las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida y con otros hermanos. También el permanecer con Él, nosotros podemos, al permanecer con Él, aplastar la duda. Como les digo, la duda siempre va a llegar a nuestra mente, los problemas siempre van a venir. Sin embargo, debemos estar confiados en el Señor. También el permanecer fortalece nuestra fe. También dice que el permanecer nos da una vida con un propósito. Usted sabe quién es. Yo hace mucho tiempo me acuerdo que se mencionó un tema en el cual me decían de que me están molestando, pero de broma, ¿verdad? Entre amigos, en unos hermanos. Y no me acuerdo muy bien qué es lo que me estaban diciendo, pero alguien me preguntó, alguien que era inconverso, y me dijo, ¿y por qué te dejas? Me decía, ¿por qué no le respondes o les decís algo como para molestarlo, verdad? Yo nunca he sido así de molestar si me molestan. Entonces, yo le dije algo muy importante y me quedó grabado para mí. Y yo le dije, es que yo sé quién soy, le dije yo. Y entonces el muchacho solo me quedó viendo y ya no me dijo nada, pero esas palabras quedaron grabadas en mí. Y me recuerdo otra cosa también aparte de eso ahorita, que una vez que fuimos, lo voy a decir así, de una historia, ¿verdad?, que pasó, y que fuimos a unos bautizos. Estábamos en los bautizos, ya habían terminado, íbamos a esperar. Y yo me acuerdo que hubo un señor bien sucio, un señor sin camisa, calzoneta, sin zapatos, se empezó a acercar ahí en las congregaciones, porque no solo estábamos nosotros, y se empezó a acercar y yo me fijé en él, ¿verdad? Y le hablaba a uno, le hablaba a otro y todo, y hasta que llegó por donde nosotros. Y yo me acuerdo, no sé si lo conté a mi familia o no, pero se acercó a mí y me dijo, buenas medias. Yo de repente en mi reacción lo volteé a ver y lo vi a los ojos, ¿verdad? Entonces me dijo la reacción que él hizo fue, me dijo así, usted sí es cristiano, me dijo. Y a mí me sorprendió, me llamó más la atención y lo observé más al Señor. Y yo le digo, ¿y por qué? Le digo, porque todo lo que le he hablado aquí, me dijo así, ninguno me ha visto, me dijo así, ninguno me volteó la mirada. El Señor lo que estaba haciendo es llevar su bote a alquilarlo, ¿verdad? Entonces ese era el negocio de él. Sin embargo, me llamaron la atención las palabras de un hombre que tal vez no conocía de Dios ni tenía temor de Dios. Sin embargo, se fijó en ese detalle. La vida, nosotros dice la palabra de Dios que somos cartas leídas delante de los entes de allá afuera. La gente que no conoce de Dios, ellos bien saben a qué hora llegan, a qué hora se van. Ellos bien saben qué es lo que se grita en su casa o qué es lo que se oye en su casa. Entonces nosotros somos cartas leídas y debemos tener un buen testimonio delante de Él, pero debemos permanecer. Si solo permanecemos en algo que no es grato delante de Dios, se va haciendo un hábito. Dice que a los 22 días haciendo algo se hace un hábito, o sea que puede ser un hábito bueno o una mala costumbre. Entonces nosotros debemos cuidarnos.
con lo que vemos, con lo que hacemos, con la forma de hablar, con la relación que llevamos con las personas. No le digo que las apartemos, ¿verdad? Sino que nosotros impregnar en nosotros ese amor de Dios y expresarlo a las personas de nuestro alrededor. Eso va a cambiar la colonia, eso va a cambiar la situación de alguna familia. En algún punto de nuestra vida alguien va a necesitar un consejo de una familia quizás inconversa, de una familia que no conoce a Dios, y allí va a ser su momento en el cual usted va a presentar la palabra de Dios y va a presentar quién es el Dios en el cual usted cree, en el cual usted vive constantemente. Entonces, pero no todo es fácil, tiene que tener un costo. Nosotros no todos se atreven, ¿verdad?, a dejar eso. No todos se atreven a tomar el costo de eso. No todos saben dejarlo. Nosotros sabemos personalmente, yo creo que sabemos qué debemos dejar y qué no debemos dejar. Es por más que uno se predique la palabra de Dios, si alguien no quiere dejarlo, no lo va a hacer. Pero nosotros debemos elegirlo por elección propia. Por eso nos ha dado el libre albedrío, para que nosotros le digamos primeramente a Él. Puede ser que debemos de dejar algún hábito, puede ser que debemos dejar alguna adicción, puede ser que debemos dejar algún ambiente social o humano, alguna relación humana. Puede ser que debemos apartarnos de algún pensamiento. Puede ser que debemos dejar alguna actitud de nosotros, que nosotros sabemos que la tenemos, pero debemos dejarla solo para permanecer en Él. Y yo creo que eso va a valer constantemente la pena. Y yo sé que Dios observará esas decisiones que tomemos de aquí en adelante. Y yo sé que Dios nos va a ayudar, mis hermanos. Hasta aquí el mensaje del día de hoy. Así que no sé si hay anuncios, mi hermano. Amén. Así que vamos a venir en palabras de oración para que sea el Señor despidiéndonos. Eterno buen Dios, el Padre, gracias te damos, Señor amado, porque usted ha hablado de nuestra vida, nuestro corazón, oh Dios. Ayuda a forjar, oh Dios, hábitos agradables delante de ti, oh Dios amado, tanto en este lugar, oh Dios, como en todo lugar donde nosotros estemos, Señor. Que tu presencia siempre nos acompañe, oh Dios. Que podamos, Señor amado, reflejar, oh Dios, el amor que usted, oh Dios, nos ha dado a nuestra vida, Dios. Purifica nuestra vida, nuestra casa, oh Dios, nuestra familia, Señor amado. Pon un vallado, Dios, alrededor, Señor amado, de cada uno de ellos, Señor. Todo problema, toda dificultad, Señor amado, que pueda ser resuelta, Señor amado, este día, oh Dios. Que sea usted llegando, Dios